Durante décadas, millones de mexicanos los vieron sonreír frente a las cámaras. Eran los galanes perfectos, los ídolos de las telenovelas, los artistas que parecían tener una vida envidiable. Pero cuando los reflectores se apagaban, comenzaba otra historia. Una historia hecha de rumores, silencios, miedo y decisiones que marcaron para siempre sus carreras. Algunos decidieron hablar cuando ya no tenían nada que perder. Otros jamás respondieron. Y hubo quienes se llevaron ese secreto hasta el final. Hoy conocerás 10 historias que muestran cómo, durante muchos años, la fama podía exigir un precio que casi nadie imaginaba. En esta lista no vamos a repetir chismes ni convertir rumores en verdades. Vamos a recorrer algunas de las historias más comentadas del espectáculo mexicano, distinguiendo siempre entre lo que fue confirmado públicamente y lo que permaneció como especulación durante años. Descubrirás cómo figuras como Juan Gabriel, Sebastián Ligarde, Alejandro Tommasi, Cristian Chávez y Daniel Bisognio enfrentaron una industria donde la vida privada podía convertirse en noticia nacional. En algunos casos, hubo declaraciones públicas. En otros, solo existieron rumores que nunca fueron confirmados. Lo que sí es un hecho es que el miedo al rechazo y la presión del medio marcaron a varias generaciones de artistas. Y mientras avances en el video, verás cómo algunas de estas historias terminaron de una forma que muy pocos esperaban. 10. Roberto Carlo. Muchos lo recuerdan como uno de los rostros más frescos de la televisión mexicana, pero pocos imaginaban que, detrás de esa sonrisa frente a las cámaras, existía una decisión que cambiaría su vida para siempre. Roberto Carlo comenzó a ganar popularidad como conductor y actor en programas dirigidos al público joven. Su carisma, su facilidad para conectar con la audiencia y su presencia constante en televisión lo convirtieron rápidamente en un rostro familiar para miles de mexicanos. Mientras otros artistas preferían mantener completamente separada su vida privada de las cámaras, Roberto empezó a formar parte de una nueva generación que cuestionaba esa antigua regla no escrita del espectáculo: de ciertas cosas no se habla. Nadie imaginaba que su mayor reto no sería conseguir trabajo, sino decidir cuánto de sí mismo estaba dispuesto a mostrar al público. Con el paso de los años, decidió hablar con naturalidad sobre su orientación sexual y compartir aspectos de su vida personal sin esconderse. Su historia representa un cambio importante respecto a generaciones anteriores. Mientras décadas atrás muchos artistas sentían que revelar algo tan íntimo podía poner en riesgo su carrera, Roberto optó por la transparencia. No fue un escándalo, fue una decisión. Y esa diferencia dice mucho sobre cómo ha cambiado la industria. Su historia demuestra que el espectáculo mexicano ya no es exactamente el mismo, pero para quienes llegaron antes, las reglas eran completamente distintas. Y el siguiente nombre es prueba de ello. 9. Mauricio Martínez. Durante años parecía tenerlo todo: el talento, la voz, las oportunidades. Pero había algo que prefería guardar únicamente para él. Mauricio Martínez construyó una sólida carrera en teatro musical, televisión y espectáculos. Participó en importantes producciones dentro y fuera de México, convirtiéndose en uno de los artistas más completos de su generación. Su profesionalismo le abrió puertas en escenarios nacionales e internacionales. Sin embargo, detrás del éxito existía un temor que compartían muchos actores de aquella época. ¿Qué pasaría si el público conocía toda su vida personal? En una industria donde la imagen lo era todo, esa pregunta podía cambiar una carrera completa. Con el paso del tiempo, Mauricio habló públicamente sobre su orientación sexual y también explicó que durante muchos años sintió presión para mantener ciertos aspectos de su vida en privado. No era el único. Muchos artistas crecieron escuchando que mostrar quiénes eran realmente podía costar contratos, protagonistas y oportunidades. Por fortuna, los tiempos comenzaron a cambiar. Y cuando finalmente decidió hablar, lo hizo con la tranquilidad de quien ya no quería esconderse. Algunas historias terminaron con libertad, pero otras nunca pudieron escapar de los rumores. Y el siguiente caso
fue uno de los más comentados. Polo Morín, a veces un solo instante basta para cambiar una carrera, y para este actor, ese instante llegó cuando una parte de su vida privada apareció donde menos lo esperaba. Polo Morín comenzó a hacerse un nombre dentro de las telenovelas mexicanas gracias a su imagen juvenil y a su participación en producciones dirigidas al público joven. Su popularidad crecía rápidamente. Todo parecía avanzar exactamente como lo había planeado, hasta que su vida personal comenzó a ocupar más titulares que su trabajo. A mediados de la década de 2010, circularon imágenes privadas que desataron una enorme conversación en redes sociales y medios de espectáculos. A partir de ese momento, Polo habló públicamente de su orientación sexual y de lo difícil que había sido enfrentar la exposición mediática. Más que un escándalo, su caso abrió el debate sobre la privacidad de los artistas y sobre cómo una decisión ajena podía cambiar el rumbo de una carrera. Mientras unos lo apoyaban, otros seguían juzgándolo. La presión mediática nunca desapareció, pero hubo un actor cuya salida del closet sacudió por completo a toda una generación que creció viendo telenovelas juveniles. Y esa historia todavía sigue dando de qué hablar. 7. Cristian Chávez. Hubo un momento en que parecía tener el mundo en sus manos. Miles de adolescentes gritaban su nombre. Vendía discos por millones, llenaba estadios, pero una fotografía cambió su vida para siempre. A principios de los años 2000, México vivía un fenómeno que pocas veces se había visto. La telenovela Rebelde no solo conquistó la televisión, también dio origen a RBD, un grupo que cruzó fronteras y llenó estadios en América Latina, Estados Unidos y Europa. Entre todos sus integrantes, Cristian Chávez se ganó el cariño del público por interpretar a Giovanni Méndez, un personaje divertido, extravagante y muy querido por los fans. Su carrera parecía no tener límites, las giras eran interminables, los discos rompían récords y millones de jóvenes soñaban con conocerlo. Nadie imaginaba que, detrás de esa fama, existía una enorme preocupación por mantener ciertos aspectos de su vida lejos de los reflectores. En 2007 comenzaron a circular imágenes relacionadas con su vida privada y poco después Cristian decidió confirmar públicamente su orientación sexual. En aquel momento, la noticia ocupó portadas de revistas, programas de espectáculos y noticieros de entretenimiento. Para algunos, fue motivo de admiración. Para otros, un escándalo. Con el paso de los años, el propio Cristian ha hablado sobre la presión que sintió durante esa etapa y sobre lo difícil que fue vivir bajo el escrutinio constante de los medios. Lo que para muchos era solo un titular, para él era toda su vida. Hoy es reconocido por hablar con libertad. Pero décadas antes, muy pocos artistas se atrevían siquiera a insinuarlo. Y el siguiente nombre fue uno de los primeros en romper ese silencio. 6. Tito Vasconcelos. Cuando la mayoría prefería guardar silencio, él decidió hablar. Y esa decisión lo convirtió en uno de los personajes más valientes del espectáculo mexicano. Tito Vasconcelos construyó una carrera como actor, comediante, dramaturgo y figura del teatro cabaret en México. Durante años desafió estereotipos en una época en la que hablar abiertamente sobre diversidad sexual podía significar el rechazo de buena parte del público. Mientras otros artistas optaban por proteger su vida privada, Tito eligió un camino completamente distinto. Su trabajo abrió espacios para conversaciones que durante décadas parecían imposibles dentro del entretenimiento mexicano. No buscaba provocar, buscaba existir con autenticidad. Con los años se convirtió en una voz importante para hablar sobre discriminación, homofobia y los cambios que ha vivido la industria del espectáculo. En entrevistas, ha recordado que durante mucho tiempo, muchos artistas preferían esconder parte de su vida por miedo a perder oportunidades laborales. Ese miedo era real y afectó a generaciones enteras. Historias que hoy parecen difíciles de imaginar fueron, durante décadas, la normalidad. Gracias a personas como él, muchas cosas comenzaron a cambiar.
Pero hubo un galán del cine mexicano cuya vida privada sigue siendo tema de conversación incluso muchos años después de su muerte. Y hasta hoy, nadie ha podido responder definitivamente esa pregunta. 5. Mauricio Garcés. Fue el conquistador más famoso del cine mexicano, el hombre que enamoraba a todas en la pantalla. Pero fuera de cámaras, los rumores nunca dejaron de perseguirlo. Mauricio Garcés se convirtió en uno de los grandes símbolos del cine mexicano gracias a películas como Don Juan 67 y muchas otras comedias románticas donde interpretaba al seductor elegante, sofisticado y seguro de sí mismo. Su manera de hablar, su porte, su humor y frases como «arroz» quedaron grabadas para siempre en la memoria del público. Durante años fue considerado uno de los galanes más importantes del país. Parecía el hombre perfecto, el eterno conquistador, el seductor que siempre tenía la última palabra. Pero detrás de ese personaje público comenzaron a surgir preguntas que nunca dejaron de repetirse. Con el paso del tiempo aparecieron innumerables especulaciones sobre su vida privada. Revistas, columnistas, programas de espectáculos, todos parecían tener una versión diferente. Sin embargo, existe un punto que suele perderse entre tantos comentarios. Mauricio Garcés nunca confirmó públicamente esos rumores. Hasta el día de hoy, gran parte de lo que se dice sobre ese tema pertenece al terreno de la especulación y no de los hechos comprobados. Precisamente por eso su nombre continúa despertando tanta curiosidad, porque el misterio nunca terminó, y quizá nunca termine. Mientras Mauricio Garcés dejó preguntas sin respuesta, el siguiente personaje vivió décadas escuchando rumores similares, solo que, a diferencia de él, su historia ocurrió frente a millones de espectadores de televisión. Antes de continuar con los 4 nombres más impactantes de esta lista, cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias conocías y cuál te sorprendió más hasta ahora. Y si te está gustando este recorrido por los secretos y cambios de la farándula mexicana, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Perfecto. A partir de aquí lo escribiré como narración continua, sin las etiquetas de gancho, cierre o la decisión. Solo dejaré el encabezado con el nombre del famoso, tal como se escucha en los canales de farándula de mayor retención. 4. Daniel Bisogno. Durante más de 2 décadas, Daniel Bisogno fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana. Su estilo irreverente, sus comentarios sin filtro y su participación en Ventaneando lo convirtieron en una figura imposible de ignorar. Mientras unos lo admiraban por decir lo que otros callaban, otros lo criticaban por la dureza con la que opinaba sobre la vida de los famosos. Paradójicamente, el hombre que durante tantos años habló de la vida privada de las celebridades, terminó viendo cómo la suya se convertía en tema de conversación nacional. Con el paso de los años comenzaron a circular innumerables rumores sobre su orientación sexual. Revistas de espectáculos, programas de televisión, redes sociales y columnas de farándula alimentaban constantemente esas versiones. Sin embargo, hay algo que pocas veces se menciona cuando se habla de Daniel Bisogno. Él nunca confirmó públicamente ser gay. En distintas entrevistas respondió a esos rumores con ironía, humor o simplemente negándolos. Aún así, las especulaciones jamás desaparecieron. Cada fotografía, cada amistad y cada comentario eran analizados hasta el más mínimo detalle por una audiencia acostumbrada a encontrar dobles significados donde quizá nunca los hubo. Mientras eso ocurría, Daniel continuaba trabajando prácticamente todos los días frente a las cámaras. Parecía que nada podía detenerlo. Pero entonces llegó un golpe mucho más duro. En 2023 comenzaron a hacerse públicos sus problemas de salud. Lo que inicialmente parecía una complicación médica, terminó convirtiéndose en una larga batalla que incluyó hospitalizaciones, múltiples procedimientos y un trasplante de hígado. Durante meses, el conductor desaparecía y reaparecía en televisión mientras millones de personas se preguntaban cuál era realmente su estado.
Cada nuevo reporte despertaba incertidumbre. Cada fotografía tomada en el hospital provocaba cientos de comentarios. Y cada silencio alimentaba todavía más las especulaciones. Finalmente, en febrero de 2025, Daniel Bisogno falleció a los 51 años debido a complicaciones derivadas de su delicado estado de salud. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo. Compañeros, amigos y antiguos rivales le dedicaron mensajes de despedida, recordando al hombre que durante tantos años acompañó las tardes de la televisión mexicana. Con su muerte también terminó una historia marcada por una paradoja difícil de ignorar. Durante años hizo preguntas incómodas a los famosos, pero muchas preguntas sobre su propia vida nunca tuvieron una respuesta pública. Y si la historia de Daniel estuvo rodeada de rumores durante décadas, la del siguiente actor tomó un rumbo completamente diferente, porque él sí decidió hablar. Y esa confesión cambió su vida para siempre. 3. Alejandro Tommasi. Si creciste viendo telenovelas en los años 80 y 90, seguramente recuerdas el rostro de Alejandro Tommasi. Participó en decenas de producciones exitosas, interpretando desde villanos implacables hasta personajes elegantes que se ganaban rápidamente el cariño del público. Su trayectoria parecía impecable. Era uno de esos actores que siempre estaban presentes. Siempre había una nueva novela, un nuevo personaje, un nuevo proyecto. Pero detrás del éxito existía una realidad que muy pocas personas conocían. Durante muchos años también fue blanco de rumores sobre su vida privada. Como ocurría con tantos actores de aquella época, hablar abiertamente sobre la orientación sexual podía significar perder contratos, protagonismos o simplemente dejar de ser considerado para ciertos papeles. Era un tiempo distinto. La televisión mexicana cuidaba obsesivamente la imagen de sus galanes. Y cualquier información que rompiera ese molde podía convertirse en un problema. Con el paso de los años, Alejandro decidió dejar de esconderse y comenzó a hablar públicamente sobre su orientación sexual. Lo hizo siendo ya un actor consolidado, cuando había construido una carrera que nadie podía poner en duda. Muchos espectadores lo aplaudieron, otros reaccionaron con sorpresa, pero quizá lo más importante fue que abrió una conversación que durante décadas había permanecido cerrada. Después vendrían otros capítulos igualmente complicados. Su matrimonio con Óscar Ruiz ocupó titulares durante años. Lo que parecía una historia de amor terminó transformándose en una relación llena de acusaciones públicas, entrevistas, declaraciones cruzadas y conflictos legales que captaron la atención de toda la prensa del espectáculo. Las cámaras que antes seguían sus telenovelas, ahora seguían sus problemas personales. Y esa exposición terminó pasando factura. Aún así, Alejandro nunca dejó de trabajar. Continuó participando en televisión, teatro y cine, demostrando que su carrera iba mucho más allá de cualquier polémica. Su historia representa el cambio entre dos generaciones, la de quienes crecieron creyendo que debían ocultarse, y la de quienes poco a poco comenzaron a vivir con mayor libertad. Pero si hubo alguien cuya confesión sorprendió a todo México, ese fue el siguiente actor, porque durante décadas interpretó al galán perfecto y casi nadie imaginaba la historia que guardaba lejos de las cámaras. Sebastián Ligarde. Durante los años 80 y 90, pocas miradas imponían tanto respeto en la pantalla como la de Sebastián Ligarde. Bastaba con que apareciera en escena para que el público supiera que algo importante estaba por ocurrir. Fue uno de los grandes villanos de las telenovelas mexicanas. Participó en producciones inolvidables como Quinceañera, María la del Barrio, Lazos de Amor y muchas otras que marcaron a toda una generación. Su voz, su elegancia y su presencia frente a las cámaras lo convirtieron en uno de los actores más reconocidos de Televisa. Durante décadas interpretó personajes fuertes, autoritarios y seguros de sí mismos. Nadie imaginaba que, detrás de esa imagen, llevaba muchos años ocultando una parte muy importante de su vida. Fue hasta 2013 cuando Sebastián decidió hablar públicamente sobre su orientación sexual.
En entrevistas explicó que había mantenido su vida privada completamente alejada de los reflectores durante gran parte de su carrera. No porque sintiera vergüenza, sino porque el ambiente de aquellos años era muy distinto. Muchos actores temían que una revelación así significara el final de su carrera. Él mismo reconoció que durante mucho tiempo existió ese miedo dentro de la industria. Cuando finalmente habló, la reacción fue muy diferente a la que probablemente habría enfrentado 20 o 30 años antes. Miles de personas lo felicitaron, muchos colegas le expresaron su respeto. Y nuevas generaciones descubrieron una historia que durante décadas permaneció completamente en silencio. Hoy Sebastián continúa siendo recordado no solo por sus grandes personajes, sino también por haber demostrado que la autenticidad puede llegar incluso después de muchos años de guardar silencio. Pero ninguna historia de esta lista tuvo un impacto tan grande como la del hombre que ocupa nuestro primer lugar, porque durante décadas, millones de mexicanos intentaron responder una misma pregunta, y él contestó con apenas 6 palabras. 6 palabras, que pasaron a la historia para siempre. 1. Juan Gabriel. Hablar de Juan Gabriel es hablar de una parte de la historia de México. Pocos artistas lograron conectar con tantas generaciones como él. Sus canciones acompañaron bodas, cumpleaños, serenatas, despedidas y funerales. Desde finales de los años 70 hasta bien entrado el nuevo milenio, Alberto Aguilera Valadez, su nombre real, construyó una carrera que parecía imposible de igualar. Compuso más de 1000 canciones, vendió millones de discos, llenó estadios alrededor del mundo y convirtió temas como Querida, Amor Eterno, Hasta que te conocí, Así fue y Abrázame muy fuerte en parte del corazón de millones de personas. Su historia parecía sacada de una película. Nació en una familia humilde, pasó parte de su infancia en un internado, vivió momentos extremadamente difíciles antes de encontrar una oportunidad en la música. Y cuando finalmente llegó el éxito, nunca volvió a detenerse. Sin embargo, mientras su carrera crecía de manera impresionante, también crecía una pregunta que parecía perseguirlo a todas partes. Una pregunta que periodistas, conductores y revistas repetían una y otra vez. Una pregunta que durante décadas nadie dejaba de hacer. ¿Era gay? Durante muchos años Juan Gabriel evitó responder directamente. No daba explicaciones, no ofrecía entrevistas para aclararlo. Simplemente seguía cantando, seguía componiendo, seguía llenando auditorios. Pero en 2002 ocurrió uno de los momentos más recordados de la televisión mexicana. Durante una entrevista, el periodista Fernando del Rincón decidió hacerle la pregunta que millones de personas llevaban años esperando escuchar. ¿Juan Gabriel es homosexual? Durante unos segundos hubo silencio, y entonces llegó una respuesta que pasaría a la historia. Lo que se ve, no se pregunta. Solo 6 palabras. 6 palabras que inmediatamente recorrieron México entero. Algunos interpretaron aquella frase como una confirmación. Otros pensaron que simplemente había encontrado la manera más elegante de terminar con una pregunta que llevaba escuchando prácticamente toda su vida. Lo cierto es que esa respuesta se convirtió en una de las frases más famosas del espectáculo mexicano. Con el paso de los años, Juan Gabriel siguió haciendo exactamente lo que mejor sabía hacer: componer, cantar, emocionar. Mientras el público discutía su vida privada, él seguía escribiendo canciones que terminarían formando parte de la historia de la música en español. Y quizá esa era la mejor respuesta posible, porque mientras unos hablaban de rumores, él respondía con conciertos llenos, con discos de oro, con ovaciones de pie y con una carrera que pocos artistas podrán igualar. El 28 de agosto de 2016, apenas unas horas después de ofrecer un concierto en California como parte de su gira México es todo, el cantante falleció a causa de un infarto agudo al miocardio. La noticia paralizó a México. Miles de personas comenzaron a reunirse espontáneamente en plazas públicas. Las estaciones de radio dejaron de transmitir su programación habitual para poner únicamente sus canciones. Las redes sociales colapsaron.
y millones de personas sintieron que acababan de perder a alguien de su propia familia. Fue un duelo nacional, pero quizá lo más sorprendente ocurrió después. Con el paso de los años, las personas dejaron de hablar de rumores, dejaron de discutir etiquetas y comenzaron a recordar únicamente lo verdaderamente importante: su música, su talento, su legado. Porque al final, eso fue mucho más grande que cualquier especulación. Y quizá ahí se encuentra la mayor lección de todas las historias que escuchamos hoy. Durante décadas, muchos artistas sintieron que debían esconder una parte de quienes eran por miedo al rechazo, al escándalo o a perder el trabajo que tanto les había costado conseguir. Algunos, con el paso de los años, decidieron hablar con libertad. Otros, jamás respondieron. Y algunos más se llevaron sus respuestas hasta el final de su vida. Pero algo sí cambió: la industria, el público y la manera en que entendemos la vida privada de quienes admiramos. Hoy resulta difícil imaginar la enorme presión que muchos de ellos enfrentaron simplemente por intentar proteger una parte de su intimidad. Y aunque los tiempos han cambiado, estas historias nos recuerdan que detrás de cada personaje famoso siempre existe una persona que también enfrenta miedos, prejuicios y decisiones profundamente personales. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias fue la que más te sorprendió? ¿La de Juan Gabriel? ¿La de Sebastián Ligarde? ¿La de Alejandro Tomasi? ¿O la de Daniel Bisoño? Escribe el nombre en los comentarios. Y si conoces otra historia que crees que merece aparecer en un próximo video, cuéntanos cuál es. Porque en el mundo del espectáculo, siempre existe una historia que muy pocos conocen.